Hola, me llamo Enrique Ruiz Prieto y soy abogado, asesor fiscal y laboral, mediador y perito de derecho tributario y financiero. Hoy quiero compartir con vosotros algunos consejos esenciales a la hora de emitir un presupuesto que sea claro y efectivo para poderlo ofertar a los clientes de nuestro despacho. Hoy nos vamos a centrar únicamente para las labores estrictamente de un letrado, de un abogado. Quiero desligar la parte de la asesoría fiscal y laboral, la mediación y el peritaje, porque en ello, aunque muchas veces vamos a coger los mismos tips que en este vídeo, requieren algunas peculiaridades diferentes. Por ese motivo, quien esté muy interesado de que desarrolle este mismo vídeo para alguna de las otras profesiones que he nombrado, haré un vídeo aparte completando esta información o asimilándola a ese gremio en particular bajo mi experiencia profesional. Tenemos que saber que hoy en día en España estamos atravesando una crisis económica muy importante. Los precios se están fluctuando en cualquier negocio y estamos sufriendo subidas de IPC constantemente, ¿no? Subidas de IPC, de inflaciones, de todo lo que nos cuestan los productos. Y eso al final también nos salpica a los profesionales jurídicos, porque nosotros tenemos al final de cuentas, somos personas, tenemos que comer y tenemos que ajustar nuestro ingreso y nuestros gastos en función de cómo está el mercado. No solamente el mercado de nuestra competencia, sino también lo que nos cuesta llevar nuestro nivel de vida al día a día. Como ya he comentado en otras ocasiones, antes de comenzar los tips, un abogado que desarrolle su actividad por cuenta propia, aunque sea bien cotizando en el RETA o bien cotizando por el régimen de la mutualidad, tiene que tener claro que el precio de su hora tiene que establecerse en función de 3 parámetros. El primer parámetro es lo que él quiere ganar al mes, en función de los gastos que tiene y en función del volumen de negocios que tenga, ¿no? Y de la hora que quiera echar. Si sacamos toda esa información, incluida la cotización que queramos para un día del mañana, la hora mínima del tiempo trabajado tiene que ser 50 euros o 40. A menos el sector jurídico estamos vendiendo nuestro trabajo, estamos malgastando el tiempo, ¿vale? Es cierto que cuando estamos empezando la profesión a lo mejor nos interesa coger algo por menos precio, pero tarde o temprano tenemos que tener en mente que nuestro presupuesto mínimo, la hora, tiene que pagarse a 50 o 60 euros, ¿vale? De todas formas, aquí hay libertad de precio, cada uno puede y debe cobrar lo que él considere justo, ¿vale? Y podemos tener el mismo caso donde un abogado, por determinadas circunstancias, cobre 1.000 euros y otro 500 euros y otro 3.000 euros. Hay libertad de precio y cada uno lo podemos hacer. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo vivir en Sevilla que en Écija, que en Madrid. En cada una también hay que pagar unas determinadas cuotas que muchas veces nos ralentizan el proceso, ¿vale? No incrementan, mejor dicho, el proceso. No es lo mismo comprarte una oficina en Sevilla, que el uso del suelo, el valor catastral es X, que en Madrid. En Madrid vamos a pagar más por haber comprado un despacho profesional, ¿no? Y entonces al final de cuentas pues tenemos que ser más caros si queremos mantener ese despacho, con los beneficios que tiene, porque el despacho da mayor visibilidad, mayor seriedad y un espacio para poder quedar con el usuario o con el perjudicado o el cliente o como queramos denominarlo, ¿no? O con el interesado en tomar un proceso judicial, ¿vale? Una vez hecho este hincapié, este contexto, vamos a empezar con los consejos y luego vamos a aterrizar en unos casos concretos, ¿vale? Sobre todo comparando la jurisdicción civil con la social, en ejemplos que he llevado yo recientemente y con algunos consejos o alertas que tenemos que tener en cuenta de lo que está pasando hoy en día, ¿vale? En primer lugar, a la hora de emitir un presupuesto, tenemos que tener claro que antes de emitir un presupuesto, lo primero es
entender completamente el caso o asunto del cliente. Tenemos que dedicar un pequeño tiempo, o grande, a estudiar la complejidad de ese caso, tanto sus plazos, como la jurisdicción, como los riesgos que conlleva ese asunto que se nos va a encomendar. Si no tienes toda esa información, evita dar un presupuesto estimado, porque podrás quedarte corto o sobreestimar lo que afectará tu relación con el cliente. Al final, si el cliente ve que has emitido un presupuesto corto y luego le piden más dinero, si era un presupuesto cerrado, el cliente se va a enemistar contigo. Va a quebrar la confianza, y la abogacía, más que ninguna otra profesión, requiere que haya confianza entre el cliente y el letrado. Si no hay confianza entre ambos, es muy difícil llevar este asunto. Entonces, es preferible que esta hoja de encargo o presupuesto esté bien todo atado para proteger no solamente tu tiempo y tu trabajo, sino también la confianza del cliente. El segundo tip que tenemos que dar es que el presupuesto debe de ser transparente, desglosar cada uno de los servicios que ofreces y aclarar qué está y qué no está incluido. Me he encontrado que muchos colegas de profesión realizan presupuestos a los clientes, no por escrito, sino verbal, donde solamente le dan la primera instancia. Ganan la primera instancia y ahora viene la ejecución de la sentencia, porque la parte contraria no acata la sentencia judicial. ¿Qué ocurre? Que ahora tienen que llevar otro trámite, que es la ejecución de la sentencia. No estaba incluido. Es que esto deberían de atarse las cosas ahora, en el momento del presupuesto. Si tú incluyes la hoja de encargo que también la ejecución de la sentencia está incluida, el cliente ya sabe que está incluida y le va a dar mayor confianza. Si no quiere que esté incluida, desglósalo bien en la carta, en el presupuesto. Que quede claro entre la interlocución primera de cliente y letrado. La confianza es fundamental. Por ejemplo, si ofrecemos un asesoramiento inicial, redacción de contrato o representación en juicio, especifica claramente cada uno de esos elementos y evita malentendido y protege tanto al cliente como a ti, ¿vale? Un caso concreto de esto es cuando hacemos un presupuesto laboral de un despido. Tenemos varios procedimientos. El primero, ¿cuál es? Echar una papeleta de conciliación ante el CEMAC o SMAC, dependiendo de la comunidad autónoma. Recordad que se llama de una forma u otra, al Centro de Conciliación Laboral. Si esta papeleta, podemos hacer el presupuesto de varias formas. Un presupuesto cerrado, donde venga ya ahí claramente, pero podemos también irlo desglosando por fases. Si es cerrado, tendremos que decir que entra tanto la papeleta de conciliación como una negociación entre la conciliación laboral y el propio procedimiento, y luego la judicial, ¿no? La celebración a la vista o el proceso judicial propiamente dicho. Si no lo aclaramos, ¿qué puede ocurrir? Bueno, y si hay una segunda instancia y está incluida. Si no está incluida, pues deberemos de incorporarlo. Lo que no podemos es decirle al trabajador, en este caso, que ha sido despedido, que en la primera instancia el presupuesto son 600 euros por llevarte el despido, y ahora eso solamente incluye la papeleta de conciliación. Craso error, porque le está dando un presupuesto de un proceso. Para eso es preferible decir, no, la papeleta de conciliación en tu caso van a ser 600 euros, si luego hay que elevarlo a la sede judicial van a ser otros 300 euros más, y en la segunda instancia van a ser otro tanto más. De esa forma el cliente queda claro con todas las fases del procedimiento. Es mejor hacer esto, bajo mi punto de vista, porque queda claro. Y el cliente le tiene que decir la coletilla, yo por lo menos lo hago en mis presupuestos, de que si en un momento dado quiere abandonar el proceso, ya en la siguiente cuota no la paga. Esa es una forma de operar, ¿no? Me estoy adelantando a algunos tips, pero este es un ejemplo de transparencia, ¿no? Ahora,
El tercer tips, ¿cuál es? Considera lo honorario por horas, por tarifa plana o presupuesto cerrado. Aquí una de las principales decisiones que tú tienes que tener como autónomo, como trabajador por cuenta propia, es que debes de tomar en serio cómo vas a cobrar. Si lo vas a cobrar por horas de trabajo efectivo, vas a llevar una contabilidad de la hora y el precio por hora son X, 50 horas, 50 euros la hora, o 100, o lo que sea. Si lo vas a hacer por tarifa plana, es decir, el presupuesto son X, pero como el juicio se va a celebrar a lo mejor dentro de 1 año o 2 años, me va a pagar mensualmente una cifra, pero te doy el presupuesto total y lo puedo fragmentar trimestral, mensual, etc. O si lo vas a hacer presupuesto cerrado y te lo pagan todo de golpe, ¿no? El presupuesto cerrado también puedes considerar pactar una cuota litis, algo que yo hago en mis presupuestos, que muchas veces a los trabajadores les digo, mira, el procedimiento va a costar una determinada cuantía, X. A esa cuantía, como podemos tener riesgo de perder o ganar, el mínimo van a ser X cuantía, por ejemplo, 300 euros. Si ganamos después, vamos a pactar en la hoja de encargo que me va a pagar el 10, el 15, el 20% o el 7%, dependiendo de lo que tú quieras, ¿no? Según lo que ganemos, es lo que me vas a pagar posteriormente cuando se ejecute la sentencia. Si yo no gano, no cobro más. Eso es una posibilidad, eso se llama cuota litis. A mí no me gustan los clientes cuando me piden la cuota litis sin pagar nada de provisión de fondo. Hombre, nuestra profesión, aunque está extendida en muchas veces lo veo cada vez más en internet, que el abogado solamente debería cobrar si gana el caso. Hombre, me parece una barbaridad, porque los abogados somos unos trabajadores, estamos invirtiendo nuestro tiempo en defender vuestros derechos. Algunas causas son muy difíciles de defender. Si el abogado encima no te la has clarificado en el inicio y tú comprendes la dificultad del caso, estás siendo honesto con esta profesión. Además, el trabajar así en el Tribunal Supremo, si lo busquéis por internet, hay sentencias donde no lo aconseja, no lo prohíbe, pero no lo aconseja el que solamente trabaje por un porcentaje de lo que se gane, porque realmente el abogado al final es un trabajador, sea autónomo o sea trabajador por cuenta ajena, contratado por otro profesional. Si no lo hace, ¿qué ocurre? Se va agriendo, va llevando peor los casos, él tiene que comer. Para hacer un buen partido, como si a unos futbolistas le decimos que si no ganan el partido no cobran. Pues anda que el que vaya para bajar entra en quiebra. Eso no lo es, ¿vale? Esto es una incisión que he hecho porque lo veo cada vez en internet que ocurre esto más y lo considero sumamente injusto. Mínimo tenéis que cobrar, los abogados, tenéis que haceros valer para cobrar un mínimo, una provisión de fondos mínima que os cubra todo, porque además ahora luego vamos a ver algunos tips que está ocurriendo en la actualidad y tenemos que armarnos para que eso lo tengamos en cuenta. Luego, el cuarto punto a tener en cuenta es que tengamos que establecer las condiciones de pago. Aquí no olvidemos que en la hoja de encargo tenemos que detallar las condiciones de pago en el presupuesto, establecer claramente los plazos de pago, si son todo de golpe, mensual, lo que sea, si se requiere un anticipo, y la consecuencia en caso de impago. La consecuencia en caso de impago puede ser la anulación del procedimiento. Además, si tu cliente necesita facilidad de pago, plantéalo de antemano para evitar sorpresa, ¿vale? Y asegúrate de establecer el calendario bien y bien estructurado, ¿no?, en la hoja de encargo. Luego, el 5 consejo es que puedas plantear flexibilidad para revisiones o cambios en la hoja de encargo. Es bueno que en la hoja de encargo, en ciertas ocasiones, puedan cambiarse sobre la marcha algunos aspectos, ¿no?, porque van cambiando. Pero lo mejor es que esos cambios estén estipulados ya en la hoja de encargo. Se establezca una cláusula de que si esto se alarga más, puede esto costar menos, ¿no?, o más. Yo, por ejemplo, cuando hago negociaciones civiles, que muchas veces hago negociaciones civiles,
tengo que plantearle a la gente que la negociación hay 3 reuniones. Si hay una cuarta, la cuarta se paga a tanto X. Y si tengo que ir a otras localidades, pues el precio de traslado también se tiene que pagar de algún modo, ¿no? Esto evita de que el cliente tenga expectativas poco realistas si el trabajo aumenta y además tenga claro por qué puede aumentar. Por ejemplo, traslado porque tengo que ir de Sevilla a Málaga y luego a Córdoba para hacer un encargo. En principio solamente era Málaga, pero las necesidades se complican y ahora tenemos que ir a Córdoba también, ¿no? Esto puede ocurrir, por ejemplo, en casos de una herencia donde los herederos solamente pensaban que habían bien inmueble en Málaga y ahora cuando va rastreando todo el patrimonio que tiene el difunto, en el caudal hereditario hay bienes que están en Córdoba e incluso están en Cataluña y tenemos que aceptarlo en la herencia, ¿no? Y tenemos ahora que plantear registro de propiedad, etcétera, ¿no? Si eso viene claro en la hoja de encargo, que a qué se atiene el presupuesto, quedará más que atado, ¿no? Y el sexto consejo es que asegurarte que ambas partes firmen el presupuesto. Esto parece una perogrullada, pero es bueno que finalmente en el presupuesto no te olvides de que el presupuesto debe ser firmado por ambas partes. Esto lo conviene un acuerdo vinculante. Tanto cliente como abogado van a estar protegidos por esa hoja de encargo presupuesto en un futuro. Nunca trabajes sin ese presupuesto firmado porque pueden haber muchos problemas, ¿vale? Espero que todos estos consejos te hayan sido útiles. Recuerda que un buen presupuesto no solamente protege tu trabajo, sino también es una herramienta clave para construir una relación de confianza con el cliente. Y ahora vamos a aterrizar con el caso práctico, que vamos a ver una hoja de encargo que se puede descargar directamente del Consejo Judicial del Poder de la Abogacía, ¿vale? Y aquí vemos una hoja de encargo, ¿no? Con los conceptos que vienen y qué es lo que tenemos que tener. Aquí, lógicamente, faltan cosas que vamos a comentarlo aquí, ¿no? Pero ahora lo vamos a ir comentando bajo mi experiencia lo que deberían de ampliarse a esta hoja de encargo profesional. En primer lugar, la abogacía como una relación de confianza entre cliente y letrado deberían de aparecer en la hoja de encargo. Para que sea una buena hoja de encargo, deberían de señalarse qué letrado es el que se va a llevar este encargo. Aunque funcionemos como sociedad, es bueno que pongamos que es una sociedad, pero indicar el nombre del letrado o de los letrados que van a llevar tu asunto. A lo mejor en una sociedad que hay 10 letrados, ¿vale? 10 abogados y pueden uno suplirse a otro, ¿no? Pero es bueno que lo señalemos para que sepan que en principal, aunque de modo subsidiario la sociedad, que es la que está facturando al cliente, tiene que dar la respuesta y cara, es bueno que sepan ellos que el asunto lo va a llevar Manolo, Paco y Enrique, ¿no? Con todos sus nombres y apellidos y con el colegio donde está colegiado y donde está el despacho, ¿no? En mi caso, don Enrique Ruiz Prieto, Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, con número 16.011, con despacho en Sevilla, y poner tu despacho, ¿no? Una vez que tengamos esto, tenemos que individualizar a quien representa. A quien representa es bueno también señalar. Aquí deberíamos de iniciar un formulario diferente. Yo lo pondría aquí con un desplegable, ¿no? Quien ha visto mi presupuesto lo hago así, donde ponga si los intereses que representa son del legítimo de esos derechos o si es de un representante. Muchas veces nos llega el encargo de alguien que asume la defensa de una persona porque esa persona no puede valerse por sí mismo, bien porque sea menor de edad, porque sea incapacitado o lo que sea, ¿no? O incluso el presupuesto se lo hemos emitido a la madre de alguien, aunque el niño ya sea mayor de edad, tiene 25 años, pero la madre es quien paga y todo eso tiene que quedar claramente aquí reflejado. Entonces el encargo sería la madre, pero el hijo también debería de firmar la hoja de encargo y señalarse aquí
qué es, quién está encomendando la tarea, etcétera, ¿no? Porque es muy frecuente que el afectado de los derechos no contacte contigo, sino sea un familiar, pero tienes la obligación de saber si ese familiar al que están representando quiere verdaderamente acudir a la vía judicial, ¿no? O quiere verdaderamente que haga esta profesión, ¿no? Entonces es bueno que lo coloquemos, ¿no? Aquí el titular de los intereses que encomiendan tiene que ser manifestar aquí, esto es bueno que lo señaléis siempre con un desplegable, que es titular de los intereses que encomienda, que es titular conjuntamente con alguien más, o que no lo es, ¿no? Y tachar lo que corresponda o señalarlo, ¿no? Porque esto podemos tener como una plantilla donde vayamos seleccionando los tips o bien irlo redactando a modo de contrato, ¿no? En este apartado del servicio profesional encargado debéis de definirlo con todo detalle. Por ejemplo, en el caso de lo de la herencia, si sabemos que el caudal hereditario de la herencia que vamos a tramitar en principio contiene un bien, 3 cuentas bancarias y 2 productos de ahorro, señalar lo que conocemos. Porque si en un momento dado se descubre que los herederos tienen que recibir también 4 bienes más, que uno está en Galicia, otro en Almería y otro en Extremadura, nosotros tendremos la potestad de que el presupuesto solamente estaba acordado para ese caudal hereditario. Si exceden más, en otra cláusula vamos a señalar qué ocurre con eso, ¿no? Aquí en advertencia tendríamos que señalar, en este caso, aquí están las que pone siempre el procedimiento por defecto, el Colegio de Abogados el Consejo del Poder Judicial de la Abogacía, que nos recomiendan que siempre advertamos al cliente que tiene posibilidad de ser condenado en costa. No en todos los procedimientos hay posible condena en costa, pero sí en algunos. Deberíamos de ser claros y señalarlo, que el ejercicio de la acción puede ser infructuoso. Esto siempre puede ocurrir. Nuestra prestación de servicio es de medio, no de resultado. De medio es si tú estás ejecutando un trabajo, yo me he encargado, para que lo entendáis, que yo lleve este paquete a esta localidad para que lo registren, por ejemplo en el registro de la propiedad. Si me ha encargado solamente esa tarea y ya tenía una escritura que tengo que registrarla en otro registro, vale, yo hago esa intermediación. Pero si esta escritura, que yo no la he hecho, que la ha hecho un notario, están mal hechas, mi prestación de servicio ha sido llevarla, cumplimentar los formularios para que esto se legalice. Si hay que modificar esa escritura, no es competencia mía, ¿no? Yo he hecho el resultado. Puede ser infructuoso, sí, a veces la infructuosidad puede ser nuestra culpa y a veces no. Muchas veces los casos en el asunto jurídico se deben a mucha interpretación, entonces no siempre nosotros somos responsables de que aquel caso no se lleve. Hay muchas prácticas de pruebas en un procedimiento judicial. Tenemos que tener cuidado de que muchas veces la práctica de prueba no se practica adecuadamente, o incluso la otra parte ha demostrado con otros medios de prueba que nosotros no llevamos razón por cuestiones que nosotros desconocíamos como letrados, ¿vale? Ahora, otra advertencia, lo del blanqueo de capital, tenemos que decirlo porque ya estamos, esta cláusula debéis de incluirla siempre, porque hoy en día nosotros ya somos responsables si cooperamos en blanqueo de capitales, en falsificación documental, etcétera. Tenemos que cubrirnos y que lo vamos a hacer, ¿no? Un cuarto punto de advertencia, que es bueno que el cliente autorice la entrega de la copia de documentación a otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, esta cláusula, imaginemos que estamos en un expediente de extranjería, tengo que facilitar datos porque me han encargado que tenemos que hacer una traducción jurada de un documento. Como yo he hecho ya una provisión de fondo porque sé más o menos cuánto me va a costar la traducción jurada y nosotros lo vamos a llevar, que aquí también podríamos en el presupuesto señalar que no está contemplado la traducción jurada y que el cliente se busque el traductor jurado que él desee, que también puede ser, o que se le pasará factura y él paga. Todo eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Pero si tenemos esta cláusula,
podemos claramente delegar estas tareas en otros profesionales cuando sea estrictamente necesario. Es más, yo aquí en el detalle de descripción del servicio pondría los hechos que él está diciendo, pero también las acciones que tenemos que hacer, ¿no? Si sabemos que es una herencia donde tenemos que tener una traducción jurada, un trámite de extranjería, lo colocaría aquí también los trámites que tenemos que hacer, ¿no? Y los distintos pasos que debemos de hacer. Y los distintos pasos que están incluidos. Los que no están incluidos después se establecerían otro paso o bien en ese apartado, ¿no? Y luego aquí que podrá delegar, esto es si queréis cubriros la espalda, si queréis delegar las tareas en otro compañero porque estéis desbordados de trabajo, es bueno que siempre se incluya, porque a mí me ha ocurrido que en un mismo día tenía 3 juicios, no los podía aplazar, eran todos la misma planta y pude compatibilizarlo. Pero en estos casos, si yo estoy con un compañero también que es profesional, lo puedo decir que se venga, que esté pendiente, y él, como tiene esta autorización ya del cliente, puede hacerlo en mi nombre, ¿no? Aunque luego el juicio lo lleve yo en una conciliación laboral. Es que las conciliaciones laborales, no sé si lo sabéis, pero tenemos que acudir media hora antes y luego va al juicio. Pero si te convocan 3 casos en el mismo día por el mismo turno social o 2 juzgados diferentes, aquí se complica la cosa, porque a lo mejor cuando tú estás en el juicio de una sala que se ha ralentizado, tienes la conciliación en otra sala, ¿no? Si le hemos firmado esto, podemos delegarlo en otro compañero del despacho, ¿no? O en un externo que nos ayude en caso que esto ocurra, para no tener que aplazar el juicio, porque a lo mejor aplazar el juicio supone 6 meses más que el cliente no va a tener sentencia y no se le va a dar cobertura, ¿no? Luego los honorarios, aquí tenemos que decir todo lo que vamos a cobrar, desglosar todo, el kilometraje, los folios, etcétera. Muchas veces, bueno, bajo mi forma de ver las cosas, hacer presupuestos más o menos cerrados, donde le demos una cobertura de todo el paquete, de por ejemplo hasta la primera instancia, señalando que no vamos a llegar a la segunda instancia, y ese paquete cuesta, este procedimiento, 1.000 euros. Y ahí ya vienen todas las copias, traslado, etcétera, ¿no? Pero claro, aquí es bueno que no solamente establezcamos, si lo hacemos de esa forma de paquete cerrado, que es como yo más lo hago, tenemos que hacer una previsión. Por ejemplo, si estamos en una jurisdicción social ante un despido y nos contratan de Sevilla a Cádiz o a Málaga, sabemos que tenemos que ir allí, ¿no? Pues tenemos que presupuestar no solamente lo que nosotros nos queremos llevar de mínimo, ¿no?, en la provisión de fondos sin cuota litis, ¿no?, sino que tenemos que tener claro que el día de mañana vamos a tener que ir a una conciliación en esa localidad, que nos vamos a tener que desplazar de Sevilla a Cádiz, con un gasto de gasolina, de ida y vuelta, y después otro día más el juicio. Pero ¿qué ocurre? Que entre papeleta de conciliación, que son entre estudiar el caso y elaborar la papeleta, 2 horas, luego las horas que tengamos que ir al SEMA, las horas que luego tengamos que redactar la demanda y reforzar los argumentos si han salido algunos nuevos, y luego acudir al juicio, mínimo un presupuesto laboral nos estamos encalomando con 8-9 horas. Si sale todo bien. Si luego te la aplazan porque una persona entra en quiebra o entra en juego, que esto ocurre con las subrogaciones, que ha invitado a las 2 sociedades, pero ahora te enteras que hay una tercera sociedad implicada en esa subrogación que tú desconocías y las tienes que invitar a todas, pues esto se incrementa, se puede dilatar y tú has perdido una mañana en acudir al juicio. Si esto es de tu localidad, bueno, la has perdido, pero estás dentro de tu localidad. Pero si la has perdido el día en ir a Cádiz y encima te han aplazado el juicio, se te queda un poco una cara tonto, ¿no? Entonces, los presupuestos cerrados, tener en cuenta estas cosas. ¿Podía hacerlo cerrado? Sí. Yo lo suelo hacer cerrado con una cuota liti posteriormente, si el cliente quiere rebajar la cuota. Pero, ojo, en ese presupuesto cerrado vamos a añadir cosas que no entran, ¿no? Por ejemplo, lo que he comentado de que da hasta las 3 sesiones en negociación, y si hay que llevar una cuarta o una octava, pues por cada sección extra se va cobrando una cantidad determinada. Y aquí pues, por cada suspensión del juicio se va cobrando una determinada, a no ser que la suspensión sea provocada por nosotros, ¿no? Sería un método, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ahora los juzgados,
que me está pasando a mí y le ha pasado a otros compañeros, los juzgados desde la ley 2015 no están. Los abogados nos tenemos que relacionar telemáticamente a través del célebre LENE, enviamos ahí todas las copias, no teníamos que imprimir nada y entregarlo a los juzgados, salvo si es juicio verbal civil, que sí teníamos que entregar una parte a cada uno de los sujetos implicados, ¿no? Lo tenemos que presentar al registro del decanato, o si ya tenemos asignado juzgado, en el reparto correspondiente tenemos que presentar tantas copias como sujeto haya activo, incluido si hay fogasa y ministerio fiscal implicado, y tenemos que imprimir una copia para todo ello. Eso en procedimientos como juicios verbales sin procuradores es obligatorio, eso lo sabemos, lo establece la ley, o en monitorios, que también si no actúa un procurador y nada más actúas como abogado, lo puede hacer. Tienes que entregar 3 copias, una para el deudor, una para ti y otra para el juzgado, ¿no? Que el juzgado, no se olvidéis que tiene que tener otra copia. Si son 2 deudores, porque una empresa que tenía, pues tendríamos que una para cada deudor, una para el juzgado y una para ti, ¿no? La tuya te la quedas tú, que te la han compulsado, ¿no? Esto ahora mismo la jurisdicción social lo están pidiendo en muchos de los aspectos. Entonces, para curarte en salud no puedes presupuestar un despido por 200 euros más cuota litis, porque si con que te coja esto, donde esté implicado el Ministerio Fiscal y el Fogasa, tienes que imprimir uno para la empresa. Si son varias empresas la implica, 2 o 3. Luego una para el Ministerio Fiscal, una para ti y otra para el Fogasa. Estamos hablando de 6-7 copias, que si el expediente son 50 hojas cada una, pues imaginemos. Ahí tenemos que cobrar, aunque no se lo digamos al cliente, si no queremos, porque lo queramos hacer fijo, tenemos que cobrar unos 100 euros mínimo por si esto ocurre. Las formas de pago, pues aquí tenemos que decir cómo tenemos que pagar, recordar las leyes. 1.000 euros se pueden pagar en efectivo, si superan más de 1.000 euros hay que pagarlo por transferencia bancaria o por medio electrónico. Aquí tenemos que poner los honorarios desglosados, los suplidos si vienen ahí ya, porque podemos, todo lo de las copias que estoy diciendo, lo podemos establecer como suplido en caso de que el juzgado nos lo requiera. Las copias costarán tanto y queda constancia, ¿no? La ley de protección de datos, importante, siempre tiene que estar, y las otras condiciones en caso de que haya litigios. Podemos someternos a un tribunal arbitral, a una mediación o a la jurisdicción civil a un determinado fuero, ¿no? Recordad que esto, cuando habéis estudiado lo del fuero internacional privado, yo siempre recomiendo ponértelo en el lugar tuyo, porque ya que estás tú creando esta controversia, ¿no? El presupuesto, en caso de controversia, si ya que estás llevando un caso de Cádiz o de Málaga, que él se tenga que desplazar a tu zona, no tú a él, a la suya, ¿vale? No nos escudemos que un contrato de usuario de consumidor, porque nosotros en principio no estamos acogidos a esa norma, ¿no? Entonces pondríamos tribunal arbitral de Sevilla y tendría el hombre que desplazarse a Sevilla, a la junta arbitral o a la mediación o a los tribunales civiles que correspondan, ¿no? Esto es los consejos que yo haría. De todas formas, aquí qué es lo que pasa en este, que no hay nada de cuándo puede cambiarse, ¿no? En determinados actos, por ejemplo, una ley concursal, un concurso de acreedores, una segunda oportunidad, unos asuntos de liquidación de sociedades mercantiles que no sean por concurso sino distinción, habrá muchos contratiempos que deberíamos datarlo, si conocemos el caso, para que en caso que eso ocurra, una constitución de una sociedad, que también ocurre, que si eso ocurre, que van a incrementarse los plazos, ¿no? Porque a veces por las constituciones de las sociedades tenemos que acudir al registro 2 y 3 veces. Entonces, si lo hemos dado ya cerrado, con elementos que a veces no son posibles cerrados, porque ¿cuánto cuesta la copia del registro mercantil? No lo sabemos. Sabemos que siempre son 200 euros la provisión de fondo y después o nos hacen pagar unos 30, 50 euros más cuando se legaliza la constitución de la sociedad, o nos devuelven unos 20, 30 euros.
Si el cliente lo quiere cerrado ya el presupuesto, aventuraros que pueden pedir 230, o bien atarlo aquí, que tú lo que haces realmente es la provisión de fondo, luego va a haber un ajuste de cuenta, que eso es lo que yo hago. Y entonces dejas claro que tu prestación de servicio de la constitución de la sociedad a lo mejor son 300 euros, acudir al servicio, a constituirlo, pedir el nombre, etcétera, y acompañarlo a notario. Pero después él tiene que pagar una serie de gastos que los puedo pagar yo con una provisión que haga, por ejemplo 800 euros, y después le voy a pasar una factura, una hoja de encargo con todas las facturas que irán a su nombre, y ya hacemos una hoja de ajuste de cuentas, ¿no? Y a lo mejor me tiene que pagar 30 euros más, o yo devolverle 50, ¿no? Esas serían las formas adecuadas de hacerlo, ¿vale? Sin que, recapitulando, los consejos para hacer un buen presupuesto, y claro, primero es estudiar bien el caso, saber cuánto te va a ocupar. No es lo mismo un caso que tú sabes que te va a durar 3 horas, como un cambio de titularidad de vehículo que tarda una, y puede haber un contratiempo donde haya 2 más, entonces ahí tú puedes tener claro, bueno, voy a llevar 1 hora, a lo mejor por algún contratiempo me lleva 4. Lo puedo cobrar a 80 euros, ¿no? Porque realmente es 1 de cada 20 el que me pasa lo de 4 horas, ¿no? Por problemas de lo que sea, ¿no? O un contrato de una redacción de un contrato civil, exactamente lo mismo, ¿no? Pero en otros casos, como un litigio, tenemos que tener claro que pueden haber suspensiones, etcétera, y tenemos que tenerlo claro. Y las ejecuciones de la sentencia, etcétera, anotarlo bien, ¿no? Si lo vamos a hacer, pues, bueno, si el cliente quiere que también se le incluya, presupuestarlo y tenerlo claro. O decirle esto no entre, y ya se hará un presupuesto conforme cuando esto ocurra, ¿no? Tenemos también que ser claro en todos los aspectos de la hoja de encargo, que ellos puedan preguntarnos y si hay alguna cosa, modificarse sobre la marcha y que quede constancia. Y luego establecer bien cómo vas a cobrar, si es por hora, tarifa plana, presupuesto cerrado, si hay cuota litio o no, establecer las condiciones de pago, cuándo se tiene que revisar la minuta, que esto ocurre con la asesoría fiscal y laboral, aunque no lo he hecho, con esto es importante, cuando tú vas a llevar la gestión integral de fiscal y laboral de empresa, que haya flexibilidad y cambios, porque claro, aquí tenéis que actualizar lo del IPC, porque al final, tarde o temprano, tus precios se quedan congelados. Tenéis que establecer también unos periodos de revisiones si hay más volumen contable. No es lo mismo pasar si haces la contabilidad de las empresas también. No es lo mismo que tenga una empresa de 10% contable que pase 100.000. Es que no es lo mismo, el trabajo no es exactamente lo mismo. Entonces eso lo tenéis que acotar. Y la responsabilidad civil también, ¿no? No es lo mismo como en un seguro que el caudal de su negocio sea de rendimiento neto 300.000, que en caso que haya alguna culpa tuya, las multas van a ser gordas, de 3.000, 4.000 euros. Te va a costar mucho pagarla, si es responsabilidad tuya. Sí, que el seguro puede entrar, etcétera, pero a veces no entra y tenéis que tenerlo en cuenta, ¿no? Si es un pequeño autónomo, que las sanciones pueden oscilar entre 10 y 15 euros, que al final eso nunca lo paga el seguro porque va por franquicia, pero lo calla rápidamente si incurre alguna responsabilidad de no haber presentado algún impuesto o algo que sea culpa tuya. Por ejemplo, que hayas copiado cuenta de una cuenta bancaria anterior y tú no lo supieses, ¿no? Supieses que hubiese habido el cambio, pero no te has acordado porque el cliente tampoco te lo ha recordado, ¿no? Pero bueno, en todas esas cosas pues queda constancia, ¿no? Y si siempre ellos firman el presupuesto, pues queda constancia y puedes atarte a todas las cosas, ¿no? Estos son los tips de consejo. Espero que os hayan sido todos útiles. Espero que tengáis el concepto que la hoja de encargo os protege tanto a vosotros como a ellos
y que es bueno hacerla siempre, aunque tengamos que perder 10, 15, 20, 30 minutos en elaborarla, ¿vale? Bueno, nos vemos en los siguientes videotutoriales y espero que hayáis aprendido algo de mis consejos. Hasta luego.